Buenos días. En esta oportunidad, Byron Garcés, estudiante de la carrera de Abogacía de la Universidad Técnica Particular de Loja, nos brindará información acerca de la Superintendencia de Información y Comunicación o Supercom. Cuéntenos, Byron, ¿quién es el actual Superintendente de Información y Comunicación del Ecuador? Buenos días. Para comenzar, y respondiendo a su pregunta, podemos decir que el periodista Carlos Ochoa es el primer superintendente de Información y Comunicación del Ecuador electo en el año 2013. Díganos, ¿qué se entiende por Supercom? La Superintendencia de Información y Comunicación es un organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten a un ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Continuemos. ¿Quién designa al superintendente? El superintendente será designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de una terna enviada por el Presidente de la República de conformidad con lo dispuesto en la Constitución. ¿Cómo se podría decir que se conforma la estructura de la Supercom? La Supercom tendrá en su estructura intendencias, unidades, divisiones técnicas y órganos asesores que se establezcan según la normativa. Muy bien. Cuéntenos brevemente la misión y la visión que se ha planteado la Supercom. La misión que se ha planteado la Supercom es garantizar el acceso y ejercicio de los derechos de las personas a recibir información veraz, objetiva, oportuna, plural, contextualizada, sin censura previa y a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos mediante la vigilancia, auditoría, intervención y control del cumplimiento de la normativa como sustento para el buen vivir. Asimismo, como visión se han planteado ser el organismo técnico y autónomo que lidera la vigilancia y control permanente del cumplimiento de los derechos de la información y comunicación. Explíquenos, Byron, alguna de las atribuciones que podría tener la Supercom. Algunas de las atribuciones de la Superintendencia de la Información y Comunicación está fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre los derechos de la comunicación. Asimismo, atender, investigar y resolver las denuncias o reclamos formuladas por las personas naturales o jurídicas a través de sus representantes en materia de derechos de la comunicación. Además, requerir a los ciudadanos, instituciones y actores relacionados a la comunicación información sobre sí mismos que fuera necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones. Por favor, indíquenos cómo es la división de la Supercom a nivel territorial. La Supercom se divide mediante intendencias zonales. Primeramente tenemos la Intendencia Zonal 1 Norte. Abarca las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos, cuyo intendente regional es el licenciado Pedro Jesús Chalá. Seguidamente tenemos la Intendencia Zonal 4 Pacífico, conformada por las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Áchilas, cuyo intendente regional es la licenciada Fernanda Hidalgo Franco. Luego tenemos la Intendencia Zonal 6 Austro, la misma que comprende las provincias Azuay, Cañar y Morona Santiago, cuyo intendente regional es el licenciado Luis Enrique Zamora. Luego tenemos la Intendencia Zonal 7, que contempla los cantones de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, cuyo intendente regional es el licenciado Rubén Torres. Luego pasamos a la Intendencia Zonal 8, conformada por los cantones Guayaquil, San Borondón y Durán. Adicionalmente asumirá la Zona 5, que comprende las provincias de Guayas, Santa Elena, Bolívar, Los Ríos y Galápagos, cuyo intendente regional es el licenciado Hermes Campoverde García. Luego tenemos la Superintendencia de la Información y Comunicación, que abarca las provincias de Pichincha, Napo, Orellana y el Distrito Metropolitano de Quito, cuyo superintendente es el licenciado Carlos Ochoa. Muy bien. ¿Podría mencionarnos algún principio o derecho que vaya de la mano con las funciones que desempeña la Supercom? Claro que sí. Como principio tenemos el de participación ciudadana, el mismo que se trata
sobre que la ciudadanía tiene derecho de organizarse libremente en audiencias públicas, vedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios u otras formas organizativas, a fin de incidir en la gestión de los medios públicos y vigilar el pleno cumplimiento de los derechos de la comunicación, así como el desempeño de los medios públicos, privados y comunitarios con arreglo a las normas previstas en la Ley de Control Social y Participación Ciudadana. También tenemos el derecho a la creación de medios de comunicación social, el mismo que nos dice que todas las personas en igualdad de oportunidades y condiciones tienen derecho a formar medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales establecidas para las entidades o grupos financieros y empresariales, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. Además, tenemos el derecho a la comunicación intercultural y plurinacional. Nos menciona que los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derecho a producir y difundir en su propia lengua contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes. Así como también tenemos el derecho al acceso de las personas con discapacidad. Se promueve el derecho al acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de las personas con discapacidad. Para ello, los medios de comunicación social, las instituciones públicas y privadas del sistema de comunicación social y la sociedad desarrollarán progresivamente, entre otras, las siguientes medidas: la de traducción con subtítulos, lenguaje de señas y sistema braille. Y por último tenemos el derecho a la libertad de expresión y opinión, en el que nos dice que todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. Continuemos. En caso de denuncia o reclamo, ¿cómo debe ser el contenido de la misma? En caso de denuncia, deberá contener por lo menos lo siguiente: nombres y apellidos o documento que acredite la identidad de la persona que presenta la denuncia o reclamo. También la identificación, si la conoce, de la persona o personas en contra de quien o quienes dirige la denuncia o reclamo, así como también el relato de los hechos que se denuncian, con la indicación de fecha, hora, lugar y en lo posible la identificación de la persona o del medio de comunicación a través del cual se produjo la presunta infracción administrativa. También las evidencias o pruebas que disponga la o el peticionario, así como también el señalamiento del domicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones y finalmente la firma, huella digital o cualquier otro medio que permita la validación de la identidad de quien presenta la denuncia o reclamo. Finalmente, ¿podría explicarnos algún caso conocido en el que la Supercom haya intervenido? Por supuesto, recientemente la Supercom emitió una resolución por un contenido discriminatorio en un segmento denominado el enalgómetro que se transmitía por el medio de comunicación TC Televisión. En sí, la Superintendencia de Información y Comunicación, en concordancia con las atribuciones contempladas en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Comunicación, determinó la responsabilidad del medio de comunicación TC Televisión y de los presentadores Gabriela Pazmiño Pino y Carlos José Matamoros por haber incurrido en la difusión de contenidos discriminatorios en razón de sexo en el segmento del nalgómetro. Esta infracción se contempló en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Comunicación, que nos menciona lo siguiente: está prohibida la difusión a través de todo medio de comunicación social de contenidos discriminatorios que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Además, se prohíbe también la difusión de mensajes a través de los medios de comunicación que constituyan apología de la discriminación e incitación a la realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de mensaje discriminatorio. La medida administrativa impuesta establece que el director del medio de comunicación deberá difundir en el mismo espacio una disculpa pública por el tratamiento sexista que dio a la mujer en dicho segmento, dentro del término de 72 horas contadas a partir de la notificación de la resolución. Además, la disculpa también deberá ser publicada en la primera interfaz del portal web del medio de comunicación por un plazo no menor a 7 días consecutivos, y también deberá remitirse una copia a la Supercom para su publicación en la página web institucional. Yéndonos un poco a los antecedentes, tenemos que el señor Juan Francisco Torres Merino, secretario general de la Juventud Comunista de Ecuador, fue quien interpuso la denuncia ante la Supercom en contra del medio de comunicación social TC Televisión.
Además, luego de eso, la Supercom calificó el reclamo y lo admitió a trámite mediante providencia del 17 de abril del 2014, notificando a la parte accionada, así como también al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, con el fin de que emitiera la resolución correspondiente. Luego de la notificación a las partes, o sea, el 22 de mayo pasado, se desarrolló la audiencia de sustantación con asistencia de las partes accionantes. Luego, la parte accionada argumentó que el programa únicamente mostraba shows diarios de canto, baile, parodia, sin dejar a un lado la competencia. También el abogado aseguró que no existe discriminación alguna, pues lo que se quiso denotar es la habilidad y destreza que tiene una persona para mover su cuerpo. Según la parte accionante, también argumentó que el programa denota una discriminación y el segmento del nalgómetro constituye una fragmentación incluso de la totalidad del cuerpo y sobre todo la vulgarización del cuerpo de la mujer al mostrar los glúteos de una participante. El denunciante presentó como prueba un CD de audio y video del segmento difundido del 28 de enero del 2014. Esto es todo cuanto le puedo detallar sobre la resolución que emitió la Supercom. Finalmente, ¿qué mensaje le daría usted a la ciudadanía? Finalmente, invito a la ciudadanía a conocer un poco más acerca de la Ley Orgánica de Comunicación, a fin de adquirir conocimientos sobre leyes que amparan y garantizan un correcto funcionamiento y difusión de la información en nuestro país. Le agradecemos por su gentil participación en esta entrevista.